Este es un espacio donde intentamos develar luz a través de imágenes y pautas arquetipales. Es una mirada en la cual no apreciamos la astrología como una cuestión unilateral o monosémica, sino como una matriz dinámica, expansiva, a través de la cual también podremos desplegarnos si nos permitimos la hondura, no desde una perspectiva lineal, fija. Esto es quizá una invitación a comenzar a apreciarnos desde una concavidad capaz de alojar todos nuestros gradientes. Cierra los ojos, disfruta de este viaje de la conciencia y sobre todo siente lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio que estuvo en pausa, yo creo que por más de 3 meses. En este año solamente habíamos hecho un episodio y regresamos la semana pasada, con lo cual te invito a escuchar el episodio que tenemos del lunes pasado y a seguir el podcast en todas las plataformas de podcast, incluido YouTube, en Spotify, donde puedes calificar el podcast, suscribirte, también dejarme un comentario. Y te recuerdo, si no lo sabes, que Spotify también soporta ahora archivos de video, así que pueden ver el video por allá también. De igual manera, nos puedes escuchar en Apple Podcast, donde puedes calificar cada episodio, puedes calificar el podcast, déjame un review y 5 estrellitas. Y eso me ayudaría muchísimo también a colocar el podcast y a llegarle a personas que estén interesadas en esta temática. Nos vemos todos los lunes a partir de las 7 de la mañana en todas estas plataformas. También me pueden seguir en mis redes sociales, @lidacao con Y y @losastrosusurran. Pasen por allá, déjenme un comentario. Ustedes me escriben muchísimos mensajitos y quería aprovechar también para agradecerles, por todos los mensajes bonitos que me dejaron a propósito del comienzo de esta nueva temporada del podcast. Hoy vamos a hablar un poco sobre la temporada Tauro. Ya el sol entró en Tauro y también vamos a conversar sobre la luna nueva en este signo. Yo creo que estos son uno de los highlights que traigo para esta semana del 21 al 27 de abril y quiero comenzar directamente comentando uno de los mitos más conocidos y que más asocia al signo de Tauro. ¿Y por qué yo hablo muchísimo de lo mitológico? Y es que, como decía Joseph Campbell, el mito es la entrada secreta a través de la cual podemos trascender el mundo físico y entrar en el mundo del espíritu. Vamos a conversar sobre el Minotauro y Teseo. Este último era un héroe ateniense, pero estoy seguro que ustedes han oído o tienen visualmente asociados tal vez esta imagen del Minotauro, que era este monstruo, esta especie de monstruo con cabeza de toro y cuerpo de humano. Se dice que era hijo de Pasífae, la esposa del rey Minos de Creta, con un toro sagrado que envió Poseidón por un castigo divino. Por supuesto, toda esta trama es más larga, pero pueden buscar específicamente el mito si les interesa. Entonces, ella, por este castigo divino, se enamora del toro y es cuando concibe al Minotauro. Luego Minos ordena construir un laberinto para encerrarlo. Y de este laberinto, que también constituye uno de los símbolos más complejos dentro de este mito, pues era muy difícil salir. Así que se le ofrecían sacrificios, sobre todo de jóvenes atenienses. Pero ateniense también era Teseo, este héroe que yo les comentaba, que él marcha a Creta, que era una isla, con el objetivo de matar al Minotauro. Y a su llegada debe marchar frente a todos los habitantes de la isla primeramente, y allí pues lo ve a Ariadna, la hija del rey de Minos, el rey Minos, y se enamora de él. Ella llama a Dédalo, que fue este arquitecto que construyó el laberinto, para pedirle ayuda y que Teseo pudiera salir con vida, no muriera. Entonces le da como este carrete de hilo que él debía como solución atar a la puerta principal. Entonces lo iba desenrollando conforme avanzaba y así lo hizo. Se enfrenta en un combate al Minotauro, le quita la vida y como recompensa de ella haberlo ayudado, ella le pide que debía casarse con ella y él aceptó. Pero bueno, él entra, acaba con el Minotauro, luego de ese feroz combate y logra salir. Este mito contiene muchísimas asociaciones e imágenes, pero vamos a enfocarnos en este personaje del Minotauro y
la lucha heroica representada por Teseo. Yo recuerdo en el episodio pasado que hablábamos sobre la voluntad. Y yo creo que esta semana vamos a retomar la idea de la voluntad, de reconexión con nuestro poder, con lo instintivo y con la idea también de ser capaces de reconocer, de canalizar nuestras partes más instintivas, valga la redundancia, o pasionales, que nos está o que está siendo movido por el instinto y por aquello o que viene como un impulso que a veces no sabemos desde dónde viene, pero está, se hace presencia. Y volviendo a Minotauro, simbólicamente, este personaje, desde su misma constitución, o sea, en sí mismo, representa la dualidad. Y en este caso, podemos hablar de lo irracional, racional o de lo instintivo contra lo más civilizado. Lo cierto es que hay una polaridad y la tensión de opuestos de la cual opera inconscientemente nuestro psiquismo. Un juego laberíntico del cual no se sale, más bien se aprende a encontrar esos hilos como el de Ariadna que nos conduzcan a una vía de gestión de todo lo que sucede en nuestras vidas. En Tauro vemos o sentimos un deseo, un ritmo, pero un ritmo de contacto con la sustancia. Podría hablarse de la necesidad inherente de nutrición, de establecernos, de arraigarnos. También podría estarse tratando del precio que se paga o que a veces pagamos para conseguir ciertos logros. Y pienso que también la creatividad de la cual a veces debemos hacer uso para conseguir ciertas cosas. Esta semana y esta temporada Tauro es propicia para replantearnos nuestros ciclos, la idea de todo lo cíclico, esos ciclos que nos regala la Tierra. De hecho, el día 22 de abril es el Día de la Tierra. Y esto se proclamó también precisamente durante la temporada Tauro. Podemos pensar en esta época qué nos nutre. Y no hablo solamente del alimento literal, sino dónde estamos poniendo nuestra energía. ¿Qué consumimos a nivel visual, por ejemplo, o de quiénes nos estamos rodeando? ¿Qué nueva forma deben hacer? Recordemos que es la primavera, donde todo florece, comienza a reverdecer. Entonces, pensemos en el área Tauro, específicamente de nuestra carta natal, algo tiene la oportunidad de emerger, de brotar. Tauro tiene que ver con el principio de conservación, pero también de expulsión, de muerte, pues tiene frente a Escorpio. Hablaríamos del axis o del eje Tauro-Escorpio. Así que yo les propongo pensar o recapitular qué debiera morir en esta temporada para que reverdezca un nuevo prado, para que reverdezcan nuevas hojas. Conservar tal vez nuestro propio poder personal y empezar a dar valor a nuestras o a nuevas sustancias. Sería también que va asociado a la idea de equilibrio, ¿no? O comenzar o ir oscilando con nuevas cuestiones que necesitamos fijar. Tauro es un signo fijo, un signo que tiende a enraizarse. Y a su vez, les propongo pensar de qué debemos desprendernos, aunque no lo hagamos abruptamente. Comenzar a pensar desde un nuevo pulso, desde un nuevo ritmo. Alinearnos con los ciclos naturales y comenzar a indagar, si no lo hemos hecho, en lo que nos propone la propia naturaleza. A veces nos enfocamos en el día a día o en otras cosas y no somos capaces de ver o de actuar de acuerdo a esos ciclos naturales, a ese ritmo que de una manera muy natural nos ofrece todo esta dinámica de la tierra, los ciclos naturales, cosas tan simples como sentarnos a mirar un prado o contemplar el cielo, pensar qué nos estamos perdiendo por estar
enfocados en otras cosas o por dirigir o estar demasiado tiempo con nuestra energía dirigida hacia otros lugares. Hacer cosas tan sencillas como sentarnos en la grama, conectar con detenimiento. Y yo pienso que eso tiene que ver con toda esta energía taurina. Plantar una semilla. Y a propósito de ello, decirles que llega la luna nueva el domingo 27 y nos está hablando también de todo esto, de cómo encontrar las respuestas en el sistema natural, la sustancia vital, en nuestra propia materia, en el día a día, en la cotidianidad. Hay una creencia que para ser espiritual debemos vestirnos de lino, no usar maquillaje, privarnos de ciertas cosas materiales e irnos a un monasterio en Bután o a un retiro en India, o disfrazarnos de hindú o con telas hindúes. Y no hay algo más superficial que eso. Eso también es parte de lo mismo que estás criticando. Entonces, no hay algo menos espiritual que no ser lo que somos u ocultar nuestra identidad a través de una pseudo imagen creada para aparentar que estoy en un camino espiritual. Se trataría de más ser y menos aparentar. Porque por algo hemos reencarnado en esta materialidad y es algo que yo siempre comento. Es a través de esta realidad, con esta forma densa y con todo lo que conlleva, que venimos a hacer un trabajo. Y lo taurino nos recuerda todo esto. Nos baja a tierra, nos propone actuar y enraizarnos con y desde esa sustancia, siendo capaces de fundirnos con todo el valor de la materia. Y pensar también en esto, ¿por qué no? ¿A qué le estamos dando valor? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? La voluntad de reconocer todo esto también. Podría hablarse de ese extra que a veces exigen ciertas situaciones. Eso también es algo taurino. Cuando ya estamos como al límite de algo, ese extra que a veces exigen o requieren ciertas dinámicas o situaciones. Es una buena época para hacer todo tipo de revisiones financieras o revisar dónde queremos invertir o hacia dónde queremos dirigir nuestros recursos. ¿Qué generan nuestros recursos? ¿Estamos generando algo más? ¿Cómo se está moviendo todo lo que generamos con nuestras propias manos? Sobre todo, si quieres que esto dé fruto muy a largo plazo, pues es momento para revisar todo esto, revisar también las sociedades. Tauros es el placer en la materia, pero también es comprender que existen incomodidades que nuestros deseos pueden traer. Por ejemplo, esta semana durante la luna nueva, el planeta Marte hace oposición a Plutón. Cuando hablamos de este aspecto podría tratarse de un diálogo necesario en virtud de un consenso, de pararnos frente a temáticas incómodas y de forma general podría ser ese diálogo entre lo que sentimos o deseamos y poner en marcha todo esto. Pero a veces poner en marcha todo esto requiere de que conversemos con cierta sombra que podría aparecer. Sería algo muy, muy resumido, como antes de actuar o de concretar algo debemos mirarnos muy profundamente o observar una situación más allá de lo aparente. Desempolvar aquello que no nos gusta mirar antes de emprender lo nuevo, para hacerlo desde una posición más sincera, sobre todo con nosotros mismos. Aprender a vivir con la incomodidad. Hace poco una amiga me decía que cuando iban a parar las situaciones tensas en su vida, ¿no? A propósito de una situación específica. Y eso también nos trajo un diálogo de que por qué existían todas estas cosas en el mundo, que cuando pararían estas situaciones sociopolíticas que se están viviendo. Y yo le dije, pues nunca, nunca, porque es parte del proceso y es fundamental entender que el mal no va a desaparecer. Lo que debemos es entender su función. El mal es quien dinamiza el psiquismo, por tanto, quien moviliza cualquier sistema. Y también tiene un origen cosmogónico, como nosotros mismos. Es un tema bien complejo, debatible, pero para evitar y lidiar de una mejor manera ese malestar o ese sufrimiento que acarrea lo negativo o el mal,
Yo pienso que una buena opción es operar desde la conciencia del surf, surfearlo, entender por qué aparece, sobre todo cuando aparece en nuestras vidas y a través de qué forma se nos está manifestando, porque eso negativo lamentablemente siempre se hará presencia. En el calendario hebreo, este mes de Tauro es el mes de Iyar y comienza con esta misma luna nueva en Tauro, Rosh Hodesh o cabeza de mes. Se dice que tenemos la posibilidad de sembrar una semilla energética que germinará todos estos 6 meses próximos. Es un mes que está asociado a la luz, a la sanación, al juicio, a la recuperación, que nos propone un nuevo nacimiento o un renacimiento. Además, con el trabajo que se hace para lograr esa purificación, que es casi imposible, pero el key de la cosa está en hacer, en intentar purificarnos. Y no hablo desde un punto de vista de santidad. No, no, no. ¿Qué cosas nos ayudan a estar más presentes y más conscientes? Y no hablo solamente de cosas elevadas, sino como yo les decía, en el día a día, en la materia. Este mes también se asocia a la letra hebrea Vav, que tiene relación con la unión, con la conexión. Yo creo que todas estas palabras que hemos lanzado, todas tienen una relación. Y yo diría que de esos dos polos que hablábamos, a propósito del Minotauro, ¿no? Con esas dos partes que lo conforman, esa parte toro o más animal y esa parte humana, sería como tener esa conciencia de oscilación entre dos poros, sobre todo para prepararnos. Es un tiempo de preparación para estar listos, para tener una vasija lista para recibir nuevas energías. La luna nueva ocurre a los 7 grados y 46 minutos de Tauro. Y vamos a recordar que cuando se da una luna nueva es porque existe o hacen un aspecto de conjunción. Están unidos en el mismo grado matemático luna y sol. Es un momento introspectivo, es un momento de mirar dentro, propicios para el comienzo, para revalorizar. La luna en Tauro está exaltada según las dignidades planetarias, con lo cual es una nueva época para manifestar, sembrar intenciones y hacer un trabajo de plena conciencia, con vista hacia el futuro, pero desde el presente, que al final es lo único que tenemos, el presente. La carta de la lunación, vamos a verla a nivel muy general, a nivel de trama. Por ejemplo, Venus, que es el planeta regente de Tauro, que es el signo donde ocurre la luna nueva, se encuentra en Piscis. Pero en Piscis también está Saturno y está el nodo norte. Y toda esta trama a mí me da la sensación de un nuevo comienzo. Un comienzo desde todas las perspectivas, pero que tiene una génesis en el interior del ser humano. Ya no somos los mismos. El paradigma ha cambiado, sobre todo desde el año 2020, y es algo que repito continuamente, pero no es una cosa que ha pasado de un día a otro, sino es algo que se viene gestando hace años. En astrología, aunque parezca que sí, las cosas no son como en la vida misma. No ocurren de un día a otro, ¿no? Siempre hay un colchón detrás, siempre hay otros sucesos, es más amplio, no es que pasa una alineación o un tránsito astrológico y ya se ven desplegadas mis situaciones o pasa algo específico o bueno, ya tenemos un cambio de mindset. No ocurre así. Estamos hablando de ciclos, estamos hablando de procesos y en definitiva estamos también conversando de cosas que nos preceden y de cosas más grandes que nosotros. Así que bueno, podemos decir, retomando, que la lunación hace también un aspecto de T cuadrada, que es un aspecto bien dinámico, llamado por ciertos estudios astrológicos también como un aspecto tenso, pero no me gusta poner la palabra tenso, porque yo creo que no debemos enfocarnos en estas situaciones negativas, sino enfocarnos en la dinámica que propone esta,
este aspecto, ¿no? Eh, que es con Plutón y con Marte en Leo. Plutón y Marte están en un aspecto llamado oposición, entre otras cosas ocurriendo, por supuesto, pero todo esto nos habla de lo que anteriormente conversábamos también. Pero sobre todo yo creo que tiene que ver con algunas cuestiones que fuimos abordando en el pasado episodio. Así que yo les recomiendo que ahora mismo ustedes vayan a escuchar el pasado episodio. Les quiero dejar por aquí un ejercicio. Que vayan ahora mismo y tomen papel y lápiz donde ustedes escriban y se respondan todas estas preguntas que yo les voy a dejar por acá. Son preguntas que surgen a propósito de esta temporada, luego de realizar un análisis astrológico, pero que me gusta que ustedes la anclen. Yo les recomiendo, por ejemplo, pensar qué acciones emprender, qué acciones que estén alineadas con la transformación que estamos experimentando. ¿Cuál será nuestro próximo movimiento? ¿Qué cosas no he querido mirar? Cosas que están emergiendo y que debemos alquimizar. ¿Qué vías voy a comenzar a utilizar para intentar ser más consciente, sobre todo en la esfera emocional? ¿Cómo voy a canalizar mis impulsos creativos? ¿Qué me está viniendo de fuera que tal vez yo necesito anclar, canalizar? ¿Cómo puedo expresarme sin imponerme ante otros? ¿A qué cosas me estoy resistiendo? ¿Dónde tal vez debo ceder? ¿Qué he aprendido en estos últimos años? ¿O qué patrones siento que repito y dónde debo emplear esa pausa proactiva que hablábamos en el episodio pasado? ¿Dónde requiero de paciencia, de una observación detenida? ¿Estoy actuando desde el corazón o desde las máscaras que nos lanza el ego? ¿O en qué situaciones siento cada una? ¿En cuáles áreas de la vida siento que tengo en este momento mayor conflicto? ¿Y por qué creo que lo hay? ¿Y qué soluciones ustedes propondrían para aliviarlo? Estas preguntas yo se las dejo. Me gustaría que se las respondieran a propósito de esta luna nueva. Hay muchas personas que en luna nueva hacen intenciones, toman su tiempo, escriben lo que les gustaría que germinara todos estos 6 meses. Entonces yo les propongo que sumado a estas intenciones, en caso de que las escriba, se respondan estas preguntas. Y si lo hacen, pueden comentarme también en mis redes sociales, @lidacao, @losastrosusurran. Les voy a leer el grado sabiano donde ocurre esa lunación, que es en el grado 7 de Tauro. Estos grados sabianos, ustedes saben, si escuchan los podcasts anteriores, si son seguidores de este espacio, que yo los utilizo muchísimo para ampliar el panorama, para profundizar, igual que cuando los hago en las cartas natales, que por cierto quería aclarar que en este momento yo no estoy haciendo consultas astrológicas, el tiempo no me lo permite. Pero bueno, eh, escriban todo esto que les dejé anteriormente. Escribir siempre es una manera de conectarnos con nosotros y de apelar también, despertar esa conciencia. Vamos a leer el grado sabiano número 7, que es donde ocurre esta luna. Esto es unos significados simbólicos que se le dieron a los 360 grados que componen todo el zodíaco. Y precisamente esta fase del grado 7 de Tauro dice: la mujer de Samaria junto al pozo ancestral. Yo veo una imagen bastante eh, profunda y dice: el encuentro del pasado tradicional y el espíritu creativo que apunta hacia el futuro. Yo creo que son cosas que hemos estado conversando aquí. Les dejo esta imagen por acá, que tiene que ver, yo creo, con la mujer samaritana con la que Jesús se encuentra, más allá de lo religioso, ¿no? Sino a nivel simbólico. Yo los invito que ustedes busquen también todo esto, pero yo creo que tiene que ver con las profundidades. El pozo siempre tiene que ver
entre otras cosas, con el inconsciente. Y sería a modo muy general de ver más allá de lo aparente. Así que bueno, gracias por escucharme y los invito a suscribirse donde quiera que escuchen el podcast, a revisar los episodios anteriores y bueno, nos vemos el próximo lunes. Les mando un abrazo grande.